La obesidad es otro de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y continuando con esta temática, el doctor Andrés Aibene nos informa y nos educa sobre este tema. ¿Cómo uno sabe si entra dentro de la categoría de sobrepeso u obesidad? Para eso contamos con un número que es el índice de masa corporal. ¿Cómo se calcula el índice de masa corporal? Deben tomar el peso en kilos sobre, es decir, dividido la altura en metros al cuadrado. Por ejemplo, una persona de 1,70 m que pese 70 kilos, si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar en torno a 24. Ese número entra dentro de lo que es un peso normal, es decir, un peso adecuado para esa altura. Entre 19 y 25 de índice de masa corporal se considera un peso adecuado. Por arriba de 25 hablamos de sobrepeso, por arriba de 30 hablamos de obesidad y por arriba de 40 estamos hablando de obesidad mórbida. ¿Por qué importa esto? A medida que pasamos de sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida, aumenta el factor de riesgo cardiovascular, de enfermedades cerebrovasculares y también el riesgo de diabetes tipo 2, principalmente por lo que se llama obesidad centroabdominal. Si uno toma entonces a la obesidad junto con otros factores de riesgo, configuran lo que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico incluye determinadas condiciones que predisponen a estas enfermedades que comentamos. ¿Cuáles son esas condiciones? La hipertensión arterial, las cifras elevadas de azúcar, es decir, de glicemia, el colesterol malo que esté elevado en la sangre, el colesterol bajo que esté por debajo de los niveles recomendados y la obesidad centroabdominal. ¿Por qué es interesante hablar de este síndrome metabólico? El síndrome metabólico está asociado a lo que se llama intolerancia a la insulina. La insulina es una hormona que todos tenemos y que es necesaria para que el azúcar de los alimentos ingrese al organismo como combustible. Cuando falla la insulina, hay un aumento del azúcar en la sangre y esto puede terminar en una diabetes, como así en las otras enfermedades no transmisibles que comentamos, las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Entonces, si tomamos en cuenta lo que se llaman los lípidos, es decir, la grasa en la sangre, generalmente se habla de colesterol total y después podemos dividirlo en colesterol malo y colesterol bueno. Es decir, el colesterol que se llama LDL es el malo, HDL es el colesterol bueno. Si lo llevamos a cifras, se recomienda que el colesterol total esté por debajo de 200 miligramos decilitro. Y si esa persona tiene a su vez diabetes tipo 2, se recomienda que esté por debajo de 160. Cuando hablamos del colesterol LDL, es decir, el colesterol malo, debe estar lo más bajo posible. Y estos valores van variando desde lo recomendable por debajo de 130, pero si la persona tiene diabetes tipo 2, se recomienda que esté por debajo de 100, y si a su vez tiene problemas cardiovasculares, por debajo de 70. Por otro lado, el colesterol bueno, el colesterol HDL, conviene que esté más alto. Las cifras habituales son entre 45 y 85. Cuanto más cerca de 85, mejor, porque es un protector. En Uruguay se estima que un 30% de la población adulta tiene cifras elevadas de colesterol. Decíamos que el tratamiento o la prevención de la obesidad se basa en dos pilares. Uno es la alimentación y el otro es la actividad física. La alimentación debe incluir una dieta equilibrada donde los nutrientes que ingerimos diariamente, ya sean proteínas, carbohidratos, lípidos, que son las grasas, vitaminas y minerales, deben estar balanceados. Un primer consejo es disminuir la ingesta diaria de calorías. A su vez, tener una dieta rica en fibras y carbohidratos, pero carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los carbohidratos complejos? Son, por ejemplo, el arroz, las papas, el pan integral, para diferenciarlo del carbohidrato simple, que es el azúcar refinado o las bebidas azucaradas. ¿Por qué importa esto? El azúcar refinado se absorbe rápidamente en el organismo y lo que no es utilizado se transforma en grasa, mientras que los carbohidratos complejos se van absorbiendo y utilizando a lo largo de todo el día.
es decir, que no generan patología, es decir, no aumentan el valor de azúcar en sangre. Otra recomendación tiene que ver con la ingesta de proteínas. Debe ser en base a carne blanca, por ejemplo, pescado, pollo. También la leche es fuente de proteínas, baja en grasa y también tiene calcio y vitamina D. Debemos disminuir al mínimo posible la ingesta de grasas y principalmente lo que llaman las grasas saturadas. Estas son las que tienen algunos alimentos, como son las frituras o comida chatarra, que tienen el inconveniente de generar una adicción, es decir, la persona tiene la necesidad de seguir ingiriendo este tipo de alimentos. ¿Dónde lo encontramos? Por ejemplo, en algunos tipos de galletas, no quiere decir que todas, pero algunos tipos de galletas, de galletitas, alfajores, papitas. Todo ese tipo de comida chatarra muchas veces tiene estas grasas trans y que son muy dañinas, a lo cual se le suma la adicción que generan. Debemos tener una ingesta diaria de frutas y verduras. Lo que se recomienda son 5 porciones diarias. Es decir, que las frutas y verduras deben sustituir a las golosinas. Hay que quitar las golosinas y ingerir este tipo de alimentos más sanos. Debemos bajar la ingesta diaria de sal. La sal de mesa debería evitarse y dejar el contenido de sal o de sodio que tienen los propios alimentos, ya sea en su preparación o que originalmente lo tienen. Debemos evitar el alcohol, o si alguien quisiera ingerir alcohol, la dosis diaria recomendada es no más de una copa de vino al día. Y también debemos disminuir la ingesta de ácido úrico, que el ácido úrico en realidad se encuentra en los embutidos y los fiambres. Pero como consejo importante, la alimentación tiene que ver mucho con la educación. Y se están viendo en Uruguay no solo obesidad, sino hipertensión infantil. Una manera entonces de prevenirlo es educar a los niños de cuáles son los alimentos saludables y evitar la comida chatarra, que es la que muchas veces más les seduce a ellos, y sustituirla como consejo por frutas, como la merienda que pueden llevar a la escuela. Si pasamos ahora entonces al otro pilar de la prevención de la obesidad, está la actividad física. La actividad física es fundamental. La actividad física regular no solo previene la obesidad, sino que disminuye el riesgo cardiovascular y el riesgo de generar diabetes por disminuir el azúcar en sangre. Se debe hacer actividad aeróbica. En la semana la recomendación es más o menos 2 horas y media de actividad aeróbica de una intensidad moderada por semana, o también se pueden hacer 20 minutos 3 veces en la semana de una actividad más intensa. Se recomienda actividad anaeróbica o actividad con peso de los grupos musculares principales 2 veces por semana, y evitar todas aquellas actividades que se consideran sedentarias, como es mirar la televisión, estar mucho tiempo con la computadora o con los videojuegos. No se debe pasar más de 2 días sin hacer actividad física, aunque sea caminar. Si hacemos caso a estos consejos, vamos a tener una mejoría entonces en el peso. Vamos a tener un peso adecuado para nuestra altura y vamos a prevenir muchas enfermedades donde encontramos a las enfermedades no transmisibles. Espero que les hayan servido estos consejos y los espero la próxima semana con más recomendaciones.